Bienvenidos a Terapia de Noticias. Ayer, en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias, vimos una vez más a un profesional de la política, un Alberto Fernández que midió cada palabra, que buscó sopesar cada tema que planteaba, allí donde había un desequilibrio trataba de compensarlo del otro lado. Por ejemplo, evitó hablar del tema de las retenciones a la soja, pero dijo que los productores y los que más tenían que hacer el esfuerzo. Al aborto le contrapuso este plan para ayudar a embarazadas, le agradeció al Papa Francisco. Ahora, todos estos enunciados de pretendido equilibrio hay que sopesarlos en la realidad. Y a veces la calle está dura, diría el amigo Willy Cohen. No es tan fácil. Hoy o en unas horas, la mesa de enlace va a tener el primer test de una de estas cuestiones en la reunión que va a tener con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Están muy enojadas las bases y los productores y la mesa de enlace lo saben. La mesa de enlace llega con una preocupación. Se va a reunir con un ministro que en realidad es un subsecretario. No tiene poder de decisión propia. De hecho, la semana pasada, cuando hablaba con uno de ellos, les dijo: desde la jefatura de gabinete me autorizaron a tener una reunión con ustedes. Bueno, un problema. La otra preocupación es que los dirigentes de la mesa de enlace no quieren ir al conflicto. Van a hacer todo lo posible por evitarlo. Ya vimos esta película en el 2008. Tanto no quieren el conflicto que hasta le aceptan al gobierno y a Alberto Fernández el argumento de que detrás de algunos autoconvocados hay gente del PRO, azuzando, tirándole leña al fuego. Ahora, hay un problema real que es económico, y es que la situación para el productor, sobre todo para los que están más en la periferia, es más acuciante que en el 2008. Si hacemos la cuenta, en esa época, con la 125, que al final no se aplicó, le habrían correspondido más o menos 300 y pico de dólares a cada productor por tonelada. Hoy, con los 3 puntos que propone el gobierno, son 210. Mucho menos. Algo parecido de este divorcio entre las bases y los dirigentes puede estarle pasando a los obispos. Los obispos contestaron al anuncio del proyecto de legalización del aborto con el silencio. No hubo un solo comunicado, a pesar de que fue unívoco el mensaje del presidente. Ahora, por lo bajo, en todas las parroquias de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y también del interior, se están alistando peregrinaciones para el domingo en la misa de Luján. Hay donaciones, hay ómnibus que van a llevar gente para esa manifestación que los obispos esperan sea multitudinaria. Es relevante para los pañuelos celestes esa manifestación o esa misa del domingo. Me pregunto, y me gustaría hablarlo después con mis compañeros y con Miguel Ángel Toma, a quien le agradezco que esté acá, que es un experimentado de la política, si vale la pena pelearse con los productores agropecuarios por un monto anual que no llega a 500 millones de dólares, si vale la pena pelearse con el Papa Francisco en medio de la negociación de la deuda, todo el respaldo que dio y le agradeció ayer el presidente, si estas cosas en realidad pueden tener un trasfondo, uno más de tantos que hemos observado en la historia del kirchnerismo. Estamos detrás de la búsqueda de otra épica que tape el ajuste. Hoy está el FMI acá otra vez auditando y pidiendo algunas carpetas. Es una pregunta nada más que me hago, pero que me gustaría compartir con mis compañeros. Me sumo a la charla entonces. ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Gracias, ¿eh? Al contrario, gracias por la invitación. No, por favor. Está con corbata Daniel Santa Cruz. Un nuevo look. Corbata negra. Ya empezamos la semana pasada con corbata y invito a mis compañeros a sumarse, o a Capielo, a compañeros jueves. El Capielo- otoño-invierno. Beto. Todavía no. Capielo Otoño-invierno. difícil, ¿no? Me No, parece. sí, sí. Capielo usa otoño-invierno. corbata cada tanto, sí. Bueno. Poco antiguas las corbatas de Capielo, pero no importa. Vamos a ver el informe y yo después le quiero preguntar a Miguel Ángel Tomás si este Alberto Fernández que estamos viendo es un genuino Alberto Fernández o hay alguien detrás, ¿Cómo no? asusándolo. Informe.
Llegó nomás la primera asamblea legislativa de Alberto Fernández como presidente y dejó definiciones importantes sobre lo que vendrá. Presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo. Quiero anunciar también otra transformación, la reforma de la justicia federal. Por más que haya sido domingo y que no se haya visto mucha gente en la calle. Qué lástima, Alfredo Díaz. Lo cierto es que dentro del recinto estuvieron todos. El futuro está en nuestras manos y es con todos. Hubo estrellas de cine y los profesionales más serios del país. Somos un gobierno de científicos, no de CEOs. Al lado de Alberto estuvo su vicepresidenta, que también resulta ser la mujer que le cedió los votos. Y desde ese momento resulta una incógnita saber quién maneja verdaderamente el poder en Argentina. Desde lo discursivo, las palabras parece que las puso Alberto. Y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones, en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos. A lo que Alberto llamó cultivo, en boca de Cristina hubiese sonado como... La soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece. A esta fuerte definición de Alberto sobre inflación... Debemos terminar con la Argentina de los vivos, que se enriquece a la costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos. Cristina le hubiese puesto su creatividad. La pindonga, el cuchuflito. Pero que el discurso lo haya escrito Alberto no define nada. Inclusive, una imagen que se vio antes de iniciar el acto deja claro quién maneja verdaderamente el gobierno. ¿Cuánto de albertismo y cuánto de kirchnerismo tuvo ayer la apertura de la Asamblea Legislativa? Primera pregunta para Toma. ¿Alberto quiere cerrar la grieta? A ver, yo creo que tenemos que empezar a pensar y analizar la realidad desde la siguiente premisa. Ninguna organización, mucho menos el Estado, y mucho menos cuando el Estado lo ocupa el peronismo, puede tener una bifrontalidad, puede tener dos cabezas. Necesariamente esa contradicción debe resolverse. Históricamente, el peronismo en su momento resolvió los dos proyectos que tenían, uno Juan Domingo Perón y otro los Montoneros, a los tiros, lamentablemente, y la sociedad argentina quedó fuertemente dañada. En la década del 80, el peronismo hace todo un proceso de reconversión democrática y en la renovación se resuelven los dos proyectos votando Menem, Cafiero. Claro, la diferencia era que estábamos en el llano. Hoy existe esa bifrontalidad de nuevo. En el llano es más fácil, decís vos. Y hoy está el peronismo, bueno, el kirchnerismo. Porque siempre se overlapea peronismo y kirchnerismo, son dos cosas distintas. Hoy existe algo más peronista y el kirchnerismo, y evidentemente eso deberá resolverse de alguna manera. Hasta ahora lo que estamos viendo es que Alberto Fernández está haciendo un enorme esfuerzo por equilibrar las cargas, pero el problema es que en algún punto debe definirse quién conduce, quién efectivamente ejerce el poder en la Argentina. Y eso habrá que ver. Pero eso no lo definen Alberto o Cristina, lo definen los seguidores, a quién le hacen caso. Digo, Jorge Fernández Díaz tiene una frase buenísima cuando dice: Alberto tiene dos responsabilidades, gobernar el país y gobernar a Cristina. Digamos que tiene que controlar que Cristina no mande por encima de él. Ahora, también depende si los funcionarios, la gente del gobierno, la gente del peronismo, le hacen más caso a Cristina que a Alberto. Ahí se define. Acá hay un tema de acumulación de poder que es absolutamente necesario remarcar. Si uno ve la constitución del gabinete, queda claro que hay una enorme presencia del vicepresidente o de personas que ha puesto o la vicepresidenta en este caso. Cosa inédita en la Argentina. El presidente, y mucho más en el peronismo, siempre ejerció... Pasó con la alianza, ¿eh? Sí, pasó con la alianza El paso tenía con el vicepresidente Chacho Álvarez, ministro, secretario de Estado... No en la proporción, y si querés igual eso no terminó bien, ¿no? No, pero pasó. Por eso. Pero digo, si hoy observamos, vamos a ver que determinados lugares de mucho poder no han sido puestos por personas que respondan a Alberto Fernández, sino a Cristina Fernández. Y me parece que esto es un dato que no es menor, por un lado. Por el otro lado, controla la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, controla el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Máximo Kirchner, sin abrir juicios de valor. Estoy haciendo simplemente una fenomenología, un análisis fenomenológico de la realidad política. Entonces la cuestión está más ligada a la acumulación de poder por un lado y hacia Alberto crece en su intento de autonomía o no, porque hasta ahora parecería, con esta descripción que vos estabas haciendo, Sí. que todos la vemos y coincidimos, Cristina fue avanzando y el presidente no puso un límite. A ver, el problema que yo veo, Beto, es el siguiente. En el ejercicio de la presidencia, evidentemente, Alberto Fernández ha elegido un tema, un issue central en la resolución de ese problema o no, también la resolución o la acumulación de un poder suficiente como para equilibrar las cargas. Me refiero al tema de la deuda externa. Yo creo que ese es el punto, cuando en realidad la deuda externa no es el principal problema de la Argentina. Hay países de América Latina que tienen mucha mayor participación de la deuda en su PBI, el caso de Brasil, por ejemplo. El verdadero problema de la Argentina es la inflación. Pero ¿qué pasa? La inflación necesariamente implicaría un ajuste brutal para poder controlarla. De hecho, ya ha empezado a caminarse en ese sentido. Entonces, se elige la deuda como la cuestión central. Pero también en la cuestión de la deuda se ve una diferencia de criterio muy fuerte. Mientras Alberto Fernández, creo que en eso hay que acompañarlo, porque la deuda debe ser, la resolución de la deuda debe ser una política de Estado, mientras intenta acordar con el fondo y luego negociar con los bonistas privados, vimos un dato que no es menor y que no puede escapar al análisis político. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, concretamente con el vencimiento del bono de 250 millones de dólares, pagó en ese caso. que no era nada, que lo llevó hasta el límite y paga cuando aparece claramente que si no paga la provincia, el Estado Nacional se va a hacer cargo. O sea, se llegó muy fuertemente al borde del riesgo del default, con lo que esto implicaba como señal en la negociación que al mismo tiempo estaba haciendo Alberto Fernández Ahora, y Miguel, Guzmán ¿vos con el pensás FMI. en este sentido de que hay sectores del kirchnerismo que están asusando el fantasma del default como alternativa si no se llega a un acuerdo con los bonistas? Porque justamente está esa dualidad, ¿no? Hay algunos que dicen que es preferible el default antes que un mal acuerdo con los bonistas. Correcto, yo creo en eso, más que asusar, si bien lo agitan el fantasma, creo que hay una especulación en algunos sectores que plantean lo siguiente: negociemos con el Fondo Monetario los años de gracia. Cosa que es bombardeada en su momento cuando Cristina Fernández dice, frente a Díaz-Canel en Cuba, hagamos una quita sobre el fondo, cosa que sabe perfectamente ella que la Carta Orgánica del Fondo no se lo permite. Sin embargo, lo dice y lo dice desde Cuba. Me parece que un mensaje no era demasiado aportante a la negociación. Pero al mismo tiempo hay sectores que plantean defaultemos con los privados. Ahora, Miguel, es decir... Sí, no, digo, el kirchnerismo duro siempre pagó, ¿no? Porque, digo, el propio Kicillof, siendo ministro de Economía, le pagó al Club de París, pagó la deuda con YPF, que incluso salió mucho más cara de lo que él decía, ¿no? Los rumores cuentan en algún momento que Kicillof tenía cerrada la negociación de la deuda con los buitres y fue quizás Cristina, desde Venezuela, la que... En 2014. La que exactamente rompió ese acuerdo. ¿Vos pensás que era Kicillof en este caso que no quería pagar o era Cristina? Puse el ejemplo de Kicillof. No te olvides que estaba diciendo cómo se acumula el poder en cada lado y planteé que la provincia de Buenos Aires era parte del poder de Cristina Fernández. Entonces queda claro que lo que vos decís es lo que yo comparto. Pero voy a lo siguiente. Entonces se plantea el default con los privados. De manera de no tener que pagar al fondo, no tener que pagar a los privados, defaulteándolos, discutiéndolos, y esto va a generar, en su lógica absolutamente equivocada, porque un default implicaría nada más ni nada menos que la salida de la Argentina del contexto internacional. Entonces, el planteo que yo veo, en definitiva, acá, es esto implica para mí un altísimo riesgo, y la verdad es que el tema de la deuda, insisto,
tiene que ser un tema que todos acompañemos en una negociación razonable, porque me parece que el default, no tengo la absoluta certeza que el default es lo peor que nos puede pasar. Hablabas recién del frente interno, ¿no? No sé si tenemos la declaración de hoy de Mirta Tundis. ¿Está, Fede? Mira, escuchémosla, a ver cómo evaluás esto. Si vos me preguntaste justo, te voy a decir que no. Y vos sabés mi opinión. Sí. ¿Era necesario? Era necesario. Insisto, no la justifico, no estoy de acuerdo que se le quiten derecho a los jubilados. El tema es de qué manera le das. Cuando vos desfinanciás un sistema donde no tenés los aportes que necesitas, donde no recaudás con los impuestos, porque el 60% que ingresa dentro del sistema son los impuestos y el mayor es el IVA. Entonces, ¿de qué manera le pagás a los jubilados? Lo que hizo el Estado es decir, bueno, hoy por hoy no puedo pagar, lo que hago es repartir. Bueno, agrega también que se siente estresada y que a veces por momentos se siente arrepentida de haberse pasado a la política. De alguna manera está diciendo es un ajuste, lo está contradiciendo al presidente. Y es un ajuste, está clarísimo. Está bien, pero digo, vos cómo... No, a ver, en primer lugar, si alguien llega a la política para después estresarse, la verdad que fue un error vocacional, ¿no? Indica esta tendencia que existe últimamente de traer personas de afuera de la política porque supuestamente dan rédito electoral. Y así se terminan, así se producen y se agravan los problemas, ¿no? Pero el dato interesante es que ella no es precisamente kirchnerista. No, bueno, pero... Viene del masismo. Viene del masismo. Y sin embargo aparece con una mirada crítica, como decía Pancho. Sí, una mirada crítica desde el punto de vista de que acepta que es injusto, pero sin embargo lo votó. Entonces, esta dualidad es la que hay que terminar una vez por todas, porque la política pierde credibilidad cuando se hace una cosa distinta de la que se dice. Entonces pero estamos ante un caso muy particular. Mirta Tundis, cuando se modificó el cálculo provisional en diciembre del 2017, recorría los programas de televisión llorando por el ajuste que le hacían por cambiarle el cálculo provisional, donde perdían un semestre. Ahora que le metieron literalmente la mano en el bolsillo a millones de jubilados, porque fue así, incluso ahora con este aumento que le dieron 1.500 pesos suma fija, hay que decir que esos 1.500 pesos no suman para el aguinaldo porque es una suma fija, no van a los saberes previsionales. Mirta Tundis conoce todo esto y hoy no llora, dice es injusto pero necesario. Hoy es necesario, antes no. Entonces ahí es donde pierde credibilidad la política. Ese es el dualismo. ¿Quién puede creer en esto? Esa es la dualidad que yo critico. ¿Cuándo crees que se puede resolver eso? ¿O se puede convivir así por mucho tiempo? A ver, no. Bueno, por eso mismo estoy diciendo que acá existen contradicciones que en algún punto deben resolverse, por un lado. Por el otro, y respecto de las jubilaciones, acá de lo que no se está hablando seriamente es de otro problema muy grave que desfinancia el sistema previsional, que es el trabajo en negro. Estos son los problemas que en la Argentina no se debaten seriamente. Que no lo solucionó ningún gobierno desde... No lo solucionó, y que además hay que empezar a pensar lo que está pasando en el resto del mundo. Fíjense lo que ha hecho Brasil, ha aumentado la edad jubilatoria. En Francia hay un conflicto enorme también por resolver el problema del seguro social o de la jubilación. Es decir, me parece que se está focalizando acá en determinados temas con una intencionalidad política, la deuda, por ejemplo, como lo acabo de señalar, y al mismo tiempo no se está abordando los problemas de fondo, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, el impacto que significa en jubilaciones que son misérrimas, realmente, pero que son el 65% del presupuesto nacional. La sumatoria de jubilaciones, pensiones y planes implica nada más ni nada menos que el 65% del presupuesto. Con el 35% restante hay que pagar los sueldos, que en el año 2003 de los empleados públicos eran 1.980.000. ¿Saben cuánto hereda el gobierno de Macri? 4 millones. Se duplicó la planta a nivel municipal, provincial y nacional. Siempre se elige, ¿no, Miguel, el camino fácil, ¿no? Porque, digo, es mucho más fácil y mucho más rápido sacarle los saberes a los jubilados que cobran más de 20.000 para hacer caja allá, que resolver el 35% de trabajo en negro o el 50% si toma la cuenta propista. Exactamente, el trabajo, claro, el cuentapropista o el monotributista, digamos. Entonces, con lo cual el 35% restante del presupuesto tenés que pagar salarios, tenés que hacer funcionar la administración pública y además tenés que invertir en obra pública. Esto es imposible de resolver si no se discute el tema de fondo. Bueno, uno de los temas centrales de ayer fue el aborto. ¿Y qué es lo que va a pasar, Laura? ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno hoy? ¿Querés escucharlo? Dale. Dale.
Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el plan de los 1000 días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Laura. ¿Y cómo va a seguir esta historia, Pancho? Y bueno, va a llegar el proyecto de ley o los proyectos de ley, uno de ellos para la legalización del aborto, y yo te puedo ir diciendo que está mucho más cerca de salir que en 2018 este proyecto de ley de legalización del aborto, por una razón clave, que no estamos teniendo en cuenta a la hora del debate, que siempre dice, bueno, a ver cuántos votos tiene uno, cuántos votos tiene el otro sector. Aquí es el Poder Ejecutivo el que está impulsando el proyecto de ley, que no es un dato menor. Con todas esas atribuciones, ¿no? Con todas las atribuciones y todo el poder de disuasión, entre comillas, que tiene el gobierno, y más tratándose de un gobierno kirchnerista-peronista o peronista-kirchnerista, que ya ha demostrado que a la hora de presionar resulta ser bastante efectivo. ¿Y vos decís que va a presionar? Absolutamente. Va a presionar porque Alberto Fernández ha hecho de este proyecto de ley un proyecto propio. Es la primera vez que un gobierno, que un presidente presenta un proyecto de ley de legalización del aborto. Recordemos que en 2018 esto no ocurrió porque fue la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Se habilitó el debate, pero habilitó el debate, pero Macri, el entonces presidente, se mantuvo equidistante y prescindente del debate. Por lo menos en público, pero dejó al Congreso debatir libremente. Lo cierto es que ahora Alberto Fernández va a tener un protagonismo importante porque va a disuadir, y siempre poniéndolo entre comillas, a su bloque en ambas cámaras para que voten a favor. Y si no votan a favor, que se ausenten sugestivamente. Hoy el senador Mayans, que es recinto. Presidente del bloque de senadores justicialistas, estuvo durísimo, Laura. ¿Querés escucharlo? Lo tenemos. Dale. Muy duro. Dale, ponelo. Que la Constitución argentina, los tratados internacionales que tenemos, como ser el Pacto de San José de Costa Rica y también los derechos del niño, que tienen jerarquía constitucional por tener el acompañamiento de 2/3 de ambas cámaras, como así también el Código Civil, las constituciones provinciales y las leyes, son pro vida, están a favor de la vida, obviamente. Y si va en contra de la concepción de la vida a partir de la concepción, creo que viola la Constitución y viola los tratados internacionales. Y está matando a una persona, el Estado está autorizando a matar a una persona. ¿Pero es comparable con la pena de muerte? Y obviamente, pues si el Estado está autorizando a matar a una persona... ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a taclear a Mayans para que no vote? Yo creo que van a... Mirá que es muy cercano a Cristina, ¿eh? Absolutamente, pero no te olvides que Cristina Kirchner está al frente del Senado. Ella votó a favor en 2018 y no va a permitir que el gobierno asuma una derrota electoral de un proyecto tan importante por un senador Pero o complico dos. más. A ver, Dale. ¿este proyecto es de Alberto o es de Cristina? Es de Alberto Fernández. Alberto. Es de Alberto Fernández. O sea, vos nunca tenemos que pensar mal de que Cristina puede pensar que no le salga, no. No. Estoy siendo muy rebuscado. No. Yo creo que Alberto Fernández, en esta complejidad de la situación económica que está enfrentando, está viendo que él, el debate del aborto y un triunfo puede marcar un hito en su gestión que lo puede levantar a él como presidente. Por eso te digo, va a hacer todo el énfasis necesario para que salga el proyecto de ley, así como para Néstor Kirchner. El matrimonio gay, el matrimonio igualitario en 2010 fue su hito como diputado nacional, lo va a hacer lo mismo para Alberto Fernández. Y recordemos, mira, Pancho, el tema del matrimonio gay y cómo fue ese debate en 2010. Vos recordá que Néstor Kirchner asumió como diputado después de haber perdido en 2009 frente a de Narváez. Claro, le permitió levantarse de una derrota, ¿no? Le permitió, él llega a la Cámara de Diputados con esta iniciativa como bandera. Llega a una Cámara de Diputados que era adversa para votar el matrimonio gay. Y fue cooptando y presionando de una manera atroz, porque yo lo viví y presencié ese proceso. Había perdido la mayoría. Había era perdido el grupo A. No, pero más allá de eso, con un tema transversal como el aborto. Han habido diputados totalmente frisados, exiliados a partir de su voto en contra. O sea,
Y la oposición le votaba la ley. No, o sea, los radicales ahora por ahí podrían votar, por ejemplo. fue transversal, como el tema del aborto. O sea, había de todo. Cuando fue al Senado, y esto toma nota, Pancho, cuando fue el proyecto al Senado, estaba la misma posición de dureza frente al proyecto de matrimonio gay. La mayoría votaba en contra. ¿Qué pasó? Cristina Kirchner, presidenta por entonces, se encargó de llevarse a por lo menos 2 senadoras que votaban en contra en un viaje a China, muy oportuno. Y eso permitió que saliera la ley. A lo que voy es que... ¿Eso fue en 2018? En 2010. En 2010. Es decir, ¿cómo sale el matrimonio gay? Merced al látigo y a la billetera. Por lo tanto, yo me animo a decir, Pancho, que tratándose de un proyecto de ley impulsado por Alberto Fernández, que quiere hacer de esto un hito en su gestión, no va a permitir que ningún diputado oficialista o senador oficialista le vote en contra. Y si lo hacen, que se atengan a las consecuencias. ¿Y vos decís que Mayans hoy no estaba enterado de eso? Yo creo que no estaba enterado, o si se entera, lo más probable es que le van a invitar elegantemente a que no esté en el recinto. ¿Le van a dar un viaje a China? Puede ser. ¿Cómo lo ves esto, Miguel Ángel? No, comparto el análisis que ha hecho Laura. Es un tema, sin duda, importante, necesario de discutir, pero que no tiene una base de naturaleza ideológica, sino moral. Esta es la primera cuestión. Por lo cual acá los alineamientos preexistentes en términos de pertenencias partidarias o adhesiones ideológicas queda subordinado a la concepción moral y religiosa. Por eso es más difícil entonces. Es más difícil, pero no tanto, porque si vos haces un análisis de los oficialistas que están por el aborto, más los que no son oficialistas que también lo están, te vas a encontrar con que hay una paridad muy grande y, como decía Laura, evidentemente la capacidad de coacción que tiene el oficialismo es muy grande en estos casos. Aparte, Alberto no se puede... Y con los ángeles. Lo que decía Laura. No puede fallar en No puede, precisamente porque Macri no quería... Recordemos que sobre el final, en el debate en la Cámara de Diputados, le iban a rechazar. Claro. Hubo una movida sobre el final de Marcos Peña con los pampeanos y demás, y se pudo llegar, pero no ponía en juego todo lo que significa para Alberto Fernández, que de alguna manera es una distracción el debate por la transversalidad en un contexto económico complicado. Bueno, para Macri fue una distracción también, ¿no? Estuvimos También, 4 por meses, supuesto, ¿no? ¿no? Fue una distracción y también recordemos que... que en su momento, cuando lo lanzan, ellos lo que dicen es que se anticipan a una movida que impulsaba la Cámpora y Máximo Kirchner. El 8 de marzo. Con, precisamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, cuando iban se a presentar en la Cámara de Diputados. El oficialismo de ese momento, Cambiemos, dice, tenemos que ganarle de mano. Claro. Acá es directamente una necesidad y, como bien decía Laura, es el primer poder ejecutivo que envía este proyecto. Sería una derrota terrible, más allá de las resistencias que hay en el Senado. Igual te digo, me parece, Pancho, que acá van a querer que, más allá de que por ahí hay una conveniencia política de que se prolongue el debate y que sea el telón de fondo de la cuestión económica, parece que el gobierno va a querer juntar cabezas y sacarlo rápidamente. Y me parece que además creo que la contracara de los que tienen esta postura, es decir, los pañuelos celestes, me parece que ya aprendieron la lección de lo que pasó en el último debate, y creo que ahora también la reacción creo que va a ser diferente, y creo que puede ser distinta. ¿En qué sentido? Y que va a tener otra presencia, me parece, y creo que van a jugar. La Iglesia distinto. va a jugar más fuerte. Pancho lo comentaba con la misa del domingo en Luján, Por ¿no? eso lo que estoy diciendo. Yo creo que en aquella vez no jugó tan fuerte. No jugó tan fuerte. Los obispos no jugaron. Bueno. Se pusieron después cuando vieron que había... Por eso te digo. Fue mucho más fuerte los sectores evangélicos. Sí, Bueno, por eso te digo, guarda, porque ahora me parece que vas a tener una apuesta a una resolución rápida, puesta de espaldas y cuenta de 10 para evitar, en el tercer round. Exactamente. Pero lo cierto es que esto no va a ir solo, que eso es lo que apuesta el gobierno. De alguna manera, lo que quiere instalar no es un debate religioso de creencias, como pasó en 2018, donde estaban justamente estas diferencias en pleno debate, sino que lo que aquí se va a discutir es político. Y tiene que ver
con instalar, que es un tema de salud pública, Claro. digamos, por eso es que va un proyecto de ley de legalización del aborto acompañado por otra iniciativa llamada Plan de los 1000 días, que supuestamente tiene que ver con la prevención del embarazo no deseado, con el acompañamiento de la mujer embarazada desde sus primeros meses de gestación hasta que tiene el chico. Le sacan Es decir, de una bandera a le Joaquín de la Torre. Concretamente Pero es lo que, que quiere Laura, es instalar es un debate sobre salud pública y no sobre creencias religiosas. Esa es la apuesta de Alberto Fernández, ¿no? No es un debate religioso, es un debate político basado sobre salud pública. Pero, por ejemplo, yo que estoy en contra, para mí no es un debate religioso. digamos. Totalmente. Y no creo que para muchos... Absolutamente. Y el debate político... Pero lo que yo te estoy poniendo en la cabeza del legislador. No, no, el entiendo el legislador punto. Ahora- es como que lo quiere desenfocar de aquel debate de 2018 para ponerlo en otro escenario, ¿me entendés? Ya no es el Pero es debate interesante religioso. lo que dice Hernán de cómo, digo, el otro también juega y evidentemente en cada diócesis vas a ver, ya va a empezar un lobby sobre los diputados y los senadores. Pero por eso el Y gobierno ni sabe hablar lo en que los dice sectores Hernán y evangélicos. Laura. Para evitar ese desgaste en la agenda pública, que la iglesia quedó fuerte, que los celestes ganen en la calle, quieren un tratamiento expreso, lo más rápido Quiere posible. evitar eso. Ahora Claro, vos, correcto. Laura, que hablás con todos. Sí. ¿Crees que todos los verdes de Cambiemos van a votar a favor? ¿O hay alguno que puede estar evaluando, como dice Beto, y una derrota para Alberto? Vos viste que las convicciones en la Cámara... Puede haber alguna indefinición, pero a ver, yo creo que los que ya votaron verde en 2018 difícilmente puedan dar vuelta Los atrás. Pinato y compañía, ¿no? Más, No, los ellas son, Pinato a ver, no, pero- convengamos Claro. que obviamente ya Son no. símbolos ya. Pero ya vos ya tenés la mitad de la Cámara de Diputados que ya se expidió sobre el tema, con lo cual sería una Pero lectura estamos hablando muy de un Senado enrevesada. que votó la privatización de la CFJP y después levantaba la mano para estatizarla, Sí, digamos. claro. ¿no? Bueno, No creo que haya pero muchos igual, reparos. Pero y me esto tiene parece que que ver con acá las apoyo el argumento, creencias, apoyo el tiene que argumento de Laura, que el otro argumento fuerte es el que vota en contra del proyecto vota en contra del presidente. Claro. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Ese argumento no estaba antes. Exacto. Porque No, como está dice clarísimo. Laura, Macri Es que- no era el proyecto. Pero además de Macri. ella lo Digo, dice porque tiene información. no, bueno, pero digo, claramente. si ahora vos estás poniendo entre la espada y la pared a los legisladores, es decir, el que vota en contra del proyecto vota en contra del presidente, Claro, me hay que parece ver, que por ahí- Yo ejemplo, te digo que ahí el me debate ahora es parece- político, dejó de ser religioso. Ahí aparece que me parece muy interesante. Ahí va a haber un me metro de aparece lealtades. si sigue con licencia o no Alperovich, los senadores del norte, más allá de Mayans. ¿Qué van a hacer? Los que votaron en contra, ¿van a votar a favor? Porque es el proyecto del presidente. Es realmente un interrogante enorme. Bueno, hay que ver cómo juegan los gobernadores, ¿no? Claramente ahí. Y la necesidad de caja, en Bueno, definitiva. los ¿no? gobernadores del norte jugaron en contra. Bueno, pero ahora ¿Por qué? están Porque necesitados miran de las caja. encuestas. Pero Por eso ahora la está el pregu- kirchnerismo y la ahora no pregunta te- es hay si discrecionalidad. esa presión va a ser lo suficientemente Yo creo que va a fuerte. ser determinante, Como para- determinante, absolutamente determinante. determinante. Absolutamente porque está el gobierno y Alberto Fernández apostando, poniendo en juego su propio pellejo con este proyecto de ley. No es un proyecto de ley más, es un proyecto de ley con el que Alberto Fernández quiere pasar a la historia. ¿Y tienen los números, Laura? Bueno, ahí está la cuestión. diputado Bueno, vos sí, me el preguntás- diputado sí. El diputado lo hay- tiene. No, guarda, no. Hay una veintena de diputados que yo los tengo ahí entre indefinidos, dudosos. El propio Sergio Massa, hablando con él, me dice, yo la verdad es que no lo tengo tan claro como todo el mundo dice que en diputados sale. A ver, esto es como un partido de Pero fútbol. ¿qué Hay que cambió, jugarlo Laura? 90 minutos. Claro. ¿Qué cambió ahí? La ahí? composición de la Cámara. Cambió demasiado. Entonces hay mucha gente que no sabemos todavía cómo se pronuncia. Que son nuevos, por que eso. son nuevos y que bueno, que efectivamente no sabemos bien cómo se van a pronunciar. Todo indicaría que la Cámara de Diputados es más, digamos, más permeable a un proyecto de ley así, pero a ver, los pingos se ven en la cancha. En el Senado, al parecer, están ganando los votos celestes, pero la diferencia se acortó respecto a 2018. Y le falta la presión política. Y que falta es. la presión política que yo te recuerdo lo que pasó en 2010, aquel Claro. sugestivo viaje a China. Sí, claro. Siempre hay un viaje oportuno donde llevar ¿No fue senadores. Beatriz Alperovich invitada a ese No, viaje? fue invitada Marina Riofrío de San Juan Sí. y Ada Iturres de Santiago del Estero. Ah, santiagueña. Bueno, alguien del no había Sí, que sí, se sí. resistía. Y bueno, y San Juan. Bueno, no, va a ser clave. Ese es un frente que puede llegar a abrirse. Lo veníamos anticipando acá hace cuánto, Beto, que va a ser una discusión acalorada. Hace un mes. Claro. Pero además está el tema de los productores agropecuarios, Daniel Santa Cruz. Están muy... hoy, por ejemplo, de hecho, te diría, en Tucumán, de hecho que decir, no se anunció formalmente porque no tiene la anuencia en la mesa de enlace, pero los productores autoconvocados estarían comenzando con el cese de comercialización de granos y de carne vacuna.
Esto, sobre todo granos en el NOA y en el NEA, pero están, digamos, en una tensa calma. Hoy había una reunión con el ministro Basterra de parte de la mesa de enlace. La pasaron para mañana. Yo hablé con gente de la mesa de enlace y me dijeron, no queremos decir nada hasta mañana. Mientras tanto, te digo, en Belleville, en la Ruta 5, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Rosario, los llamados autos convocados están con el tractor ahí nomás. O sea, no dice cortar la calle, pero todos te dicen, vamos a empezar a cesar con la comercialización de granos porque nos van a subir las retenciones. Ahora, yo te digo, el viernes o el jueves decíamos acá, van a estar escuchando la cadena en la ruta, al borde de la ruta. Alberto dijo esto y no fueron a la ruta. Quiero a ver que prestes atención. Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. Nos hemos ocupado de mejorar las condiciones para que los productores del campo tengan un más fácil acceso al crédito. Hemos cuidado que el precio de los combustibles no los afecte tampoco. Una divisa estabilizada los ayuda mucho a la hora de comprar sus insumos. Partiendo de allí y queriendo preservar el mejor desarrollo del campo, hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones, en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos. Bueno, dejó abierta la puerta, no anunció, pero está hablando de que pueden ir por ese 3% en la soja. La palabra clave es propuesta, ¿no? Claro, pero claro. Digo, es una propuesta todavía, no se cerró, dejó margen de negociación. El cálculo es simple, Fran, vos lo sabés mejor que yo. El cálculo es simple. Todo productor agropecuario te dice, nosotros liquidamos las exportaciones y nos pagan 59 pesos por dólar. A eso hay que quitarle las retenciones y hay que quitarle los impuestos provinciales, que son un montón. Ahora en la provincia de Buenos Aires subieron un montón los impuestos. Y te queda 41 pesos por dólar. O sea, un productor le dan 41 pesos en la mano por cada dólar que exportó. Y él dice que cuando tiene que salir a comprar insumos, más allá que el combustible esté congelado, etcétera, el dólar está en 78, 80 pesos, prácticamente la mitad. No podemos más. Y si nos suben 3 puntos la soja, vamos a salir a cortar con el cese de comercialización y va a haber una protesta. Lo único que hay como un acuerdo, no sé si van a frenar a algunos sectores autoconvocados, pero sí en la mesa de enlace que no va a haber corte de ruta. No quieren un 2008-2009, sin corte de ruta. Pero el cese de comercialización puede ser un golpe duro al bolsillo del Estado que necesita dólares frescos que le trae siempre el Pero campo. también va a pesar mucho lo que planteabas, Pancho, en el editorial, que es, sin duda, la necesidad que tiene la dirigencia de la mesa de enlace de mantener el vínculo con el oficialismo y esto que admiten ellos mismos, ya sea por quedar bien con el gobierno o porque no les gusta, que ven a sectores de Juntos por el Cambio agitando en algunos sectores de la zona núcleo. Fundamentalmente, me decía un dirigente agropecuario que lo que veían eran incluso candidatos a intendentes que perdieron, de la coalición cívica, del PRO, que están metidos ahí y que a ellos no les gustan. Entonces me parece que ese dato político también va a contar. Es decir, la mesa de enlace no quiere aparecer vehiculizando una movida con cierto tufillo opositor, pero por otro lado está la presión, una sábana corta, ¿no? La presión de las bases. Ahora, el monto. Hoy hablaba con uno que me decía 300 millones, 470, decíamos la semana pasada, por año de dólares. No estamos teniendo en cuenta el paro, porque si hay paro se recauda menos. Y yo le quiero preguntar a Miguel Ángel, ¿vale la pena un conflicto por ese monto anual? A ver, veámoslo desde el punto de vista político, ¿no? Sí. El hecho de haber anunciado, aunque luego no lo repite en el discurso por parte del presidente, de que iban a aumentar 3 puntos más las retenciones, el hecho ahora de no conseguir eso o de no hacerlo implicaría una suerte de deterioro o de derrota política. Con lo cual mi apreciación... Sale o sale, decís vos. Sí, pero para que no exista el conflicto, para neutralizarlo, me parece que la alternativa podría ser, y esto es conjetural, subir 3 puntos las retenciones, pero buscar algún tipo de compensación. Eso es lo que están negociando en la reunión de la semana pasada con el ministro Basterra, que se pasó para mañana, que mañana no continúa. Los productores, sí. Pero los productores... Exacto, eso no lo quieren. Los productores no lo quieren porque es incobrable. Pero ¿sabes qué pasa? Primero es incobrable, el tema de los fletes. Si da neutro, ¿para qué lo hacen? Pero el tema de los fletes es incobrable. ¿Sabes dónde está la traba? Que muchos de estos impuestos que también hace a que se le achique el margen de ganancia,
son impuestos provinciales, Claro. que no lo va a definir Basterra o el gobierno nacional. Tenés que ir provincia por provincia a discutirlo. Bueno, pero Andá a también pelearte está- con Kicillof ahora que te subieron Está el los relato impuestos que planteó al ayer campo. el mismo Fernández, ¿no? Que creo que también es el relato que recorrió todo el discurso de Alberto Fernández. Sacarles a los que tienen más para darles a los que tienen menos. La solidaridad, dice, Lo a necesita. cambio de la retención a un cultivo se está beneficiando al resto de los cultivos y a las economías regionales, digamos. Es un poco, digamos... Lo mismo que con los jubilados, ¿no? La idea Lo de mismo les que los saco a los que jubilados. más tienen y les doy un sacarle a poquito los más a los que jueces, menos. a los jubilados de los jueces. Por eso lo votaron en el trámite express la semana pasada, Tal cual. el de Pero la no es reforma neutro. judicial, de No la es reforma neutro. previsional de la justicia, para tener discurso el domingo. Pero no es neutro, esto es lo que yo estoy diciendo, porque si con el ajuste a los jubilados más otras medidas que se tomaron, y no viene el caso nombrarlas, se obtiene un ahorro de 2,4 puntos del PBI. Entonces, de algún lado eso salió, a alguien se lo sacaron. No es cierto que le sacaron a los que tienen más para pagarle a los que tienen menos, porque si no sería una ecuación de suma Claro, cero. bueno, están Acá, haciendo- si de- se ahorró 2,4 puntos del PBI, es porque alguien los perdió. Fiscalismo Claro, está puro. claro. Después del corte, me gustaría preguntarte si crees que vamos a terminar con los sótanos de la política, como dice Alberto Fernández, y Capielo, cambios en Comodoro Pi. Ya volvemos.